están? Bienvenido a Nada Urgente, pero llámame. Le doy la bienvenida a Marcelo Rojas. Marcelo, ¿cómo está ahí? Darío, muy bien. Ya, don Luigi Gidotti, ¿dónde está Luigi? Que no lo veo en pantalla. Acá estoy. ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Dónde estás, Luigi? En este momento estoy, haciendo home office en mi casa, como la mayoría de las personas del planeta Tierra, en Buenos Aires, Argentina. Aquí me encuentro. No suena. País relativamente conocido por nosotros. ¿Ah? Sí. No, te digo que no suena Argentina. Ok. Sí, un país queda del otro lado de una gran montaña. Sí, son buenos para los asados y malos para los penales, nos han dicho. Tuvimos una buena historia de penales. Sí, es un chiste que nosotros no teníamos que echar porque solo nos puede rebotar en la cara de aquí para adelante. Pero oye, qué bueno tenerlos acá para comentar a propósito de esta elección que ha tenido el planeta entero enchufado, de Trump con Biden. Y dijimos con Marcelo, bueno, hagamos algo, llamemos a alguien que sepa de comerciales y pongámonos a ver algunos de los comerciales que más impacto tuvieron en esta campaña, de Trump, de Biden, por y contra Trump, por y contra Biden. Y a ver qué comentarios tiene Luigi. Bueno, tú y tu trayectoria es gigantesca, tu lista de spots de clientes a nivel global, Kitsio, Coca-Cola, Rexona, Lux, Axe, Volkswagen, se me pierden, digamos, la he hecho todo. ¿Ah? De todo. La verdad que sí, tuve la suerte de trabajar para clientes muy importantes y en agencias que, aunque no son de las que tienen el nombre reconocido, porque no son, pertenecían a redes internacionales, pero eran nombres propios, eran agencias que extrañamente desde Argentina hacían trabajo para el resto del mundo. Sí, y me pasó con las dos. La verdad que en mi carrera, antes de armar mi propia agencia, que es Alegría, trabajé no en tantas, porque hay gente que va saltando mucho de agencia en agencia. Yo trabajé en 3 agencias, pero las 3 tuvieron esta característica de ser agencias que trabajaban para el resto del mundo, desde Argentina. Y no pasaba en otras, pero justo será la casualidad o será que se fue y fui construyendo también un poco eso. Hice mucho trabajo internacional desde el fondo del mundo acá. Y la gracia que tiene, y por eso se lo dijimos, llamemos a Luigi, que cuando has trabajado con marcas tan grandes, tan masivas, de alguna manera estás conectada no solo con la dimensión comercial de las cosas, de cómo meter un concepto, un producto, un atributo, sino necesariamente entiendes los códigos de la política, que al final, sobre todo, y cada vez más hoy en día, los candidatos son verdaderos productos, ¿no? O las campañas tratan de comunicarlos y venderlos como tales. Así que se nos ocurrió que era el match perfecto a un señor político como Rojas con un señor, yo no sé cómo llamar, creativo. Bueno, tú eres director creativo de Alegría. Claro. Sí, soy el fundador y director general creativo de Alegría y lo fui también de estas, no de la primera agencia en la que trabajé, pero sí de las otras 2, que son Santo y Ponce, porque acá había cambiado de nombre, que pertenecen, de nuevo, son agencias que pertenecen a grandes redes, pero sus nombres no son los conocidos. Oye, a propósito de eso, y antes de entrar en materia con Trump y Biden, quería preguntarte por una campaña tuya. ¿Cuál? Yo busqué y no me costó nada encontrarlo, obviamente, por el impacto que tuvo. Un spot que está a tu mano detrás de hace mucho rato, que se llama Aplausos. Y como que marcó un hito, creo yo, en lo que las marcas a nivel global tratan de decir que te quieren dar,
de lo que en el fondo te están ofreciendo, ¿ah? Que no necesariamente un atributo del producto, sino que algo más intangible. Eh, Detrás de bambalinas acá está Cristian. Cristian, voy a compartir un video, se llama Aplausos, y después lo comentamos, porque mi impresión es que marcó un rumbo. ¿Ah? Y tú fuiste el director creativo de este spot, ¿no? Así es. ¿Lo mostrás primero o dale? Vamos. Bueno, pero eso no es todo, ¿eh? Otro fuerte aplauso para el que pagó el gimnasio y además fue. También para el que se va de laburo antes que se vaya el jefe, ¿eh? Claro que sí. Y para el que no le importa nada y se fue de viaje sola. Un aplauso para los hombres que caminan frente a todos con flores en la mano o se bajan del colectivo por una chica. Tenemos que aplaudir a la que no espera que un hombre la llame, sino que ella llame y te invita a salir. Al que siempre pone la casa para las fiestas y te dice, anda, que yo después ordeno. A la que no finge frente a un cuadro. Ya está, ya lo vi. Es un cuadrado negro. Fuerte ese aplauso al que le compra ropa interior a su novia. A la que dejó vacía en 5º año para empezar la veterinaria. Una ovación para el que lo dijo y lo hizo. Largó todo y se puso un par en la playa. Y para terminar, de pie, vamos, así, aplaudamos bien fuerte a todos los que prueben la vida. ¡Sí, señor! Coca-Cola, aplausos. Qué viejo es, ¿no? Ya cuando pones algo y en lugar de ser HD es así, te das cuenta que pasó hace mucho tiempo. Mucho tiempo, debe tener 15 años, no lo sé. Sí, esto marcó un hito, como decías antes, las marcas que intentan, porque intentan y no siempre lo logran, darte algún tipo de enseñanza de vida. Hoy pasa en todos. Creo que prendés la tele y cada comercial que ves te está diciendo cómo tenés que vivir la vida, si tenés que animarte, si no te tenés que animar, si tenés que hacerte problemas, si no. Eso antes no pasaba, honestamente. Las marcas hablaban de cosas más como, bueno, te cuento de qué es el producto. Esta marca Coca Light, que yo creo que arrancó con esto, y este comercial fue uno de los primeros, y marcó un rumbo en donde las marcas empezaron realmente a meterse en la vida de las personas, sin hablar, o sea, a transmitir un valor emocional, sin hablar realmente del producto y tratar de venderte de qué se trataba. ¿Qué pasó? A partir de eso, hubo infinidad de marcas que lo empezaron a hacer al punto de que yo creo hoy, que lo sigo viendo, a mí hoy me cansa. O sea, yo hoy cuando veo que cualquier marca me quiere enseñar a vivir, pero que una marca de desodorante de ambiente me dice cómo tengo que vivir, digo, bueno, dale, tú también, todo el mundo. Pero en ese momento fue rupturista, o sea, y de hecho ahí pusiste la versión que se estrenó acá, pero ese comercial se exportó a muchos países, debe haber habido una versión con locución chilena, la debe haber habido con locución En YouTube está en inglés también. Sí, yo la he llegado a escuchar en turco y cosas así. Genial. Sí. Eso es global. Oye, vamos a entrar en materia porque Trump y Biden, bueno, sobre todo Biden, que está esperando que lo declaren formalmente, el presidente está desesperado de que avancemos la materia, pero te voy a preguntar al final por un proyecto notable del que sé que fuiste el autor de la idea, que es Murciélagos. Esta película hecha durante la pandemia, con códigos de pandemia, dirigida, en fin, no quiero que nos cuentes, conversemos al final, que no se nos olvide, porque además creo que tenemos que invitar a los que nos acompañan a ver Murciélagos, porque todos la pueden ver en línea, así que dejémoslo anotado, nota a pie de página, ¿ok? Totalmente. Murciélagos fue, mira, yo creo que todos los creativos publicitarios por algún motivo siempre sueñan con trascender la publicidad y hacer cine o hacer algo que tenga que ver con el entretenimiento sin una marca presente. Es algo, creo que hablas con todos y el 70% te va a decir, y sí, quisiera hacer cine. Crear algo tuyo, no el cliente. Crear algo tuyo, que no sea de una marca. Y a mí, ¿quién me iba a decir que en medio de una cuarentena, con todas las limitaciones del caso, iba a ocurrir esto? La verdad que estábamos
ocurrió de esta manera. Estábamos a punto de hacer un proyecto, el proyecto se cancela por la cuarentena. Se cancela, no se puede filmar, estábamos a punto de filmar. Se cancela, nos dice, no, nadie puede salir de su casa, es así, no se puede filmar. Entonces ahí pensando, digo, ok, nadie puede salir de su casa, que eso significa que nadie, o sea, ni siquiera los actores conocidos pueden salir de su casa. Están todos encerrados en su casa. Y deben tener muchas ganas. Claro, hay una abundancia, eso puede... Me imagino que también deben tener ganas de hacer algo, van a estar encerrados con ganas de mostrar lo que pueden hacer, y esa idea se fue transformando de a poco en una película de la que empezamos a escribir un guión. Ni siquiera te digo un guión, porque la verdad que para escribir un guión hace falta un guionista, que fue lo que apareció después. Lo primero que aparecieron fueron ideas de historias que se podían contar puertas adentro, ¿sí? Cuando empezamos a ver que el producto era muy interesante a nivel comercial también, dijimos, bueno, esto puede llegar a recaudar dinero, de verdad, o sea, es una película. Ahí dijimos, bueno, pero no queremos recaudar dinero, la realidad es que lo estamos haciendo medio como un desafío artístico, y dijimos, bueno, el dinero que se recaude va a ser donado, y ahí aparece Amnistía Internacional como un gran ente a apoyarnos, y nos apoyó muchísimo, y terminamos haciendo una película con actores de primerísima línea, en donde esto se puede ver, y todavía se puede ver en amnistía.com/autocine, que le pusimos autocine porque era como un cine propio en tu casa. Y todo lo donado, que fue un montón, ahora no recuerdo, realmente no recuerdo cuánto fue donado al Banco de Alimentos a través de Amnistía. Y fue muy fuerte lo de Amnistía, porque Amnistía le puso un marco a todo esto de formalidad en términos humanísticos, que uno sabía que el dinero que iba ahí iba a ser donado realmente. Pero yo también creo que fue un hito, no hubo muchos otros casos de una película, un largo. Oh, genial. Cristian, si puedes compartir mi pantalla, ahí está el lugar donde se puede ver online la película, filmada en cuarentena, dirigida remotamente, actuada solo, filmada en iPhone. Yo lo encuentro genial, absolutamente notable lo que hicieron, así que invitación a todos a ver Murciélago. Todavía está disponible, y cada peso que se recaude sigue siendo donado a Banco de Alimentos, así que está bueno. Genial. Oye, ya, Marcelo, disparemos. Me interesa tu opinión como alguien que ha participado en muchas campañas, que ha sido candidato, además. Luigi, yo no sé si tú sabías eso. Sí. No sabía. Sí, o sea, no solo habla del tema, se la ha jugado. El que yo considero el comercial más simple, esto como a modo de canapé, de aperitivo, antes de entrar al plato fuerte, son Biden y Trump. Tenemos dos canapés que son de dos candidatos a diputados de este ciclo electoral de Estados Unidos. Y me interesa el comentario de Marcelo y de luego el tuyo, Luis. Y el primero, del que yo considero el más simple, el más corto, y no sé por qué a mí me causa tanta hilaridad. Este se acaba antes que empiece. Bill de Blasio is the worst mayor in the history of New York City. Seriously, that's all that. The worst mayor. Luigi, no sé si lo había visto antes y qué reacción te produce. A mí, primero que en el formato está muy bien, porque eso de que siga y no tiene más nada para decir es genial. O sea, genial, porque se queda así y sigue hablando. Es esto, no tengo más nada. Pero creo, sin ser un New Yorker ni nada, que no es simplemente una opinión de este hombre respecto de Bill de Blasio. Yo creo que se debe hablar de que ese tipo es el peor alcalde, porque si no, no tiene sentido que, pues si yo salgo a opinar y a decir lo que me parece, creo que el tipo está agarrando algo que se comenta, claro, o que se debe haber comentado, porque si no,
no vas a hacer ese spot. Ese spot está realmente... Esa frase se debe haber escuchado en las calles. Eso es lo que quiero decir. Sí, absolutamente. Porque además, este fulano no es que fuera contra Bill de Blasio. Bill de Blasio ni siquiera era candidato ahora. Claro. En lugar de salir a decir a los niños hay que quererlos o el amor es bueno, el fulano dice una cosa así de obvia y así de aceptada por el sentido común de la gente, que es que este personaje es el peor alcalde de la historia de la humanidad. Oye, algo brillante del comercial es que logra una publicidad que es una campaña negativa, transformarlo en algo divertido y en algo agradable. Estamos muchas veces las críticas hacia las campañas negativas. Aquí una campaña negativa se transforma en algo divertido, en algo simpático. Simpático, absolutamente. Sí, te he dicho, no conozco al personaje, ¿cómo se llama? Max de Rose. Max Rose. Pero no sé si tiene ese sentido del humor usualmente, porque ahí claramente se presenta como, o sea, es muy gracioso la manera en que lo dice también. Dice, ¿en serio? Y te hace un gesto, o sea, si no era tan gracioso, es como, si no era muy gracioso, le sirvió mucho para sumarle a él una frescura que probablemente no la tuviera. O sea, no creo que un político candidato tuviera esa frescura. Me parece muy interesante. Y tiene el recurso de que termina hablando sobre ya el final. Eso se utiliza en publicidad, ¿no es cierto? Eso es genial, eso es muy de la publicidad, muy, muy de la publicidad. Te lo digo, hay grandes campañas. Mira, ya que vos citaste Volkswagen como ejemplo, Volkswagen hacía mucho eso, hay una situación, entran las placas del cierre y se sigue escuchando el audio. Y hay un chiste al final que es lo mejor de todo el comercial. Eso se usa mucho en publicidad, o por lo menos se usaba mucho en una época. Y es más, y no necesariamente tiene que haber sido parte del speech inicial de él, por ahí se agregó. Cuando dice, seriously, this is the ad, dice, esto es lo más lo genial, con algo agregado. Oye, espérate, y veamos otro clásico de este año, que de hecho fue de esos spots que entre que desconcertaron a todo el mundo, porque no sabían cómo verlo. Para ser riguroso y ponerlo en contexto, es un spot de una primaria, de alguien que aspiraba a ser el candidato de su partido, obviamente el republicano, en Oklahoma. Yo creo que hay que verlo y después lo comentamos, porque este fue comentario nacional por lo sorprendente por razones no obvias. Cuando quieras, Cristian, acabamos. Aquí va. Shelley Landon, running for CD5, represent you, Oklahoma, in the land of the free and the brave. A courageous ese certificado no tengo idea lo que es. And covered wagons here in Oklahoma, where this spout let the mouth of the glory flow out. I declare and decree to you, we will rise again. I declare and decree. To bring oil and gas and light to an entire nation. As the oil capital, now I see that we can once again put jobs back to the lives of Oklahomans by drilling deep for thermal fuel and becoming the oil capital of the world. Y una funeraria, ¿qué hace ahí? Of our government to the halls of Washington, D.C. I will fight for you, representation. Painting. I'm Shelley Landon, running for CD5. Represent you, Oklahoma, in the land of the free and the brave. A courageous ese certificado no tengo idea lo que es. And covered wagons here in Oklahoma, where this spout let the mouth of the glory flow out. I declare and decree to you, we will rise again. I declare and decree. To bring oil and gas and light to an entire nation. As the oil capital, now I see that we can once again put jobs back to the lives of Oklahomans
by drilling deep for thermal fuel and becoming the oil capital of the world. Y una funeraria, ¿qué hace ahí? Of our government to the halls of Washington, D.C. I will fight for you, representation. Uf. Painting Brighter Future. Un clásico. Por donde se lo mire, un clásico. Oye, Darío, además de ser un clásico, tenés que dejar claro de cuándo es ese comercial. Porque yo cuando lo vi la primera vez... Parece de 1960, de los 80. Es de ahora, es de estas secciones. Sí, es de esta siglo. ¿Y qué saben de esa persona? Porque tiene, como aparece cantando al principio, que es una candidata que fue artista antes, actriz. No sé mucho más, podemos deducir que es muy conservadora. Es notable porque esa antena que muestra que uno la ve como antena, en realidad es un pozo petrolero. Un pozo petrolero, claro. Claro, y quiere transformar Oklahoma en la capital petrolera del mundo mientras huelen las flores. Muestra una funeraria en ese medio, que no tengo idea qué pito toca. Usa un lenguaje de un movimiento religioso, esto de I declare and decree we will rise again. Es un lenguaje semi-bíblico. Hay una versión del Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro, que nosotros declaramos y decretamos que estás en el cielo. En fin, no, es todo distinto. El vestido de la señora épico, no sé. A mí me gusta mucho el comienzo cantando el himno, cuando muchas veces hablamos de que un candidato, una de las cosas más difíciles y más valiosas que tiene su campaña es tener una identidad y poder transmitir una identidad. Eso de partir cantando el himno, para mí es una muy buena lección de lo que es identidad. Como bien decías tú, yo no, aquí en ninguna parte, salvo el final en que aparece el dibujo de Trump, yo no sé de qué partido es, pero cuando la escucho cantando el himno, digo inmediatamente, esta señora es conservadora. Claro. Acompañado del peinado, de la edad que probablemente tenga, yo creo que ahí hay un acierto en el cuento del himno. Y después hay un montón, Luigi, de símbolos medios cliché, como tomarle el olor a las flores y después tocar la corona de flores para, supongo que es para algún veterano muerto en la guerra, y toca la corona. Genial. Pero rescato eso que decías, Darío, huele las flores mientras habla de convertir la capital de petrolera del mundo, cuando ya sabemos que son dos cosas como la naturaleza y el petróleo, ya sabemos que no van de la mano, ¿no? Que no necesariamente conversan. Que por lo menos parte de la campaña. Como ejercicio de posicionamiento, yo lo encuentro... O sea, lo único que le faltó era tener una escopeta y un gorrito de cazadora, a pesar de que habla del tema también en Spot, ¿no? Igual yo estoy seguro que esta mujer, me gustaría saber igual si su carrera ha sido política o más bien artística y que de repente viró la política, porque tiene mucha pinta de ser eso, ¿no? Fue conocida por otras cosas, actuó en televisión y de repente dijo, bueno, yo soy candidata. Sí, tiene mucha... Sí, impresionante. Sí. Y después cuando dice lo de que está la pintura de Trump, eso es porque ella tiene ahí un eslogan que ve abajo que dice Painting a Better Future. O sea, creo que la pintura tiene que ver con el eslogan de Painting a Better Future. Un mejor futuro. Y por eso, bueno, valía la pena notarlo porque al igual que el otro, en clave completamente distinta, es imposible no estar cautivado, en este caso tratando de entender qué está pasando. Y es el típico comercial que yo no sé cuánto habrá pagado esta señora para que lo den pagado, pero lo vio todo Estados Unidos porque se repitió en redes sociales, fue comentario por lo distinto que era, así que yo creo que seguramente si ella habla de Oklahoma y habla de oil and gas, energy, future, o sea,
debe ser algo que los conservadores en Oklahoma se la pasan diciendo. ¿Cómo fue que en un momento éramos esto y dejamos de serlo? Ella está apuntando a algo que seguro a mucha gente le toca. Esto de volver a ser la capital petrolera del mundo no debe ser un invento. Y algo que está algo amenazado por algo que vamos a ver en unos spots en pocos minutos más. Bueno, entremos de frentón en Biden con Trump. Y yo quería decir acá, no sé si están de acuerdo con esta premisa, pero en gran medida esta es de las pocas elecciones o de las elecciones que uno ha visto que más lógica de plebiscito han tenido. Sí. Es que en el fondo era sí o no a Trump y el no obviamente implicaba sí a Biden. Claro. Yo no he visto la estadística, pero tengo la impresión así de olfato, de superficie, que 90% de los spots fueron sobre Trump, a favor o en contra. Me refiero incluso a los spots de Biden, que más que hablar de Biden en positivo, eran contra Trump. No sé si les calza esa como descripción general del ambiente de la campaña. Totalmente. Es más, ni siquiera era Trump o Biden, era Trump o no Trump. Por eso está bien que es plebiscito, porque era Trump o no Trump. ¿Estás de acuerdo con seguir con esto o no? Era súper lógica de plebiscito. Así fue. Sí. Y además tenés ese personaje tan polémico como es Trump, que o sea, ya había toda una campaña paralela que tenía que ver con los memes sobre Trump. Yo lo que más veía constantemente eran la campaña B. Los memes de Trump eran hilarantes. Sí. Entre los memes sobre y sus tweets. Oye, bueno, entonces partamos con un spot que tiene esta lógica y que es una línea de toda la campaña. Y yo creo que es muy distinto porque claramente es un comercial hecho por republicanos arrepentidos de Trump, tratando de convencer a otros republicanos que votaron por Trump de que no voten por Trump. Esa fue una línea gruesísima de la campaña, encarnado en el famoso Lincoln Project que tanta prensa tuvo. Entonces vamos a compartir. Aquí va. Back in 2016, you have been hard-pressed to find a bigger Donald Trump supporter than yours truly. There needed to be some major change. Along came Donald Trump, and it didn't sound like any politician I'd ever heard before. I thought I'd be a Republican all of my life. But Donald J. Trump has broken my faith in the Republican Party. My problem with him is that he lies. Donald Trump is a pathological liar. He's not a conservative. His spending, his deficit. His mishandling of the coronavirus. He belittles those who disagree with him. He calls them names like a middle school child. Tired of being embarrassed. I have been riddled with guilt. I am ashamed to this day for voting for him. We've had enough. Voting for Donald Trump has been a monumental mistake. I'll take anybody over him. I'm voting for Joe Biden. Joe Biden. Donald Trump has to go. It's okay to change your mind. We did. Defending Democracy Together is responsible for the content of this ad. Es probable que esa haya sido la línea decisiva de la campaña, porque les tiro un número. Sí. Los números exactos se me escapan a esta altura, pero Biden sacó, te invento, 9 millones más de votos que la Hillary, pero los tenía que sacar porque Trump sacó como 7 millones de votos más que él mismo hace 4 años, cosa que es súper sorprendente. Entonces todas estas campañas, si es que fueron eficaces, de hacer que gente que votó por Trump ahora votara por Biden, terminaron haciendo la diferencia, porque esos votos valían por 2, pero no sé qué reacciones les produce esto. ¿Arranco yo? A mí me pasa varias cosas. Me gusta, primero que la figura del arrepentido me parece muy interesante. Pasa siempre en todos los... Acá en Argentina, en Chile también, que votó y se arrepiente de haber votado,
y muchas veces no lo dice. O sea, no lo dice porque te sentís realmente avergonzado de lo que hiciste y de lo que está pasando en relación a lo que vos querías que pase. Y es muy humano. O sea, apelar al aceptar que te equivocaste es muy humano. Y es difícil. O sea, ¿cuánta gente dice, perdón, me equivoqué? Es muy difícil. Es un insight muy humano aplicado a la política. Y particularmente con un personaje como Trump, que no es que elegiste mal a un candidato político, elegiste votar a un magnate. O sea, elegiste votar a un tipo que sabías que era arriesgado. Entonces, decir, me equivoqué, no era por ahí, me parece, definitivamente creo que fue lo que marcó quizás, no sé, no conozco los números exactos, pero debe haber despertado en un montón de gente que sintió eso. Perdón, me equivoqué. Es una fibra muy humana el aceptar que te equivocaste. Claro. Y más por una persona que no es de carrera política, que es un tipo, o sea, vos te arriesgaste a votar a un señor que de repente dijo, quiero ser presidente. Dijiste, dale, lo voto. Claro, claro. Y no estás solo en esa opinión. Si tú pensabas que era el único que estaba pensando que se equivocó, te decimos que no. Sí. Cada campaña, sobre todo una campaña presidencial en un país tan grande, tiene distintas campañas, distintos públicos objetivos y distintos objetivos en sí mismos. Claramente, creo que la campaña de Biden, la principal, era una que llamaba a votar a gente que en la elección anterior no había votado. Existe, sobre todo cuando existen tasas de abstención bastante altas. Sin embargo, tenía que existir esta campaña que probablemente era más pequeña, que yo creo, fíjate, que más que buscar dar vuelta a votos con respecto a la elección anterior, como era el caso de los que estaban hablando en este comercial, yo creo que con estos ejemplos, con estos testimonios, trataban de explicarle a los que no votaron en la elección anterior lo importante que era el ir a votar, lo mala elección que había sido votar por Trump. Como personas que habían votado por él te estaban diciendo y estaban reconociendo que se habían equivocado. Eso significa que yo, que no voté en la elección anterior, tengo que ir a votar. Yo creo que tenía una segunda derivada, porque como bien dices tú, si te fijas en los números finales, Trump terminó aumentando su votación. O sea, cantidad de votos en el número grande que se dieron vuelta, como estos personajes de este comercial, probablemente no fueron tantos. Pero sí representan de manera muy buena el error que era votar por Trump. Como alguien que en la primera votó por él, me está reconociendo hoy día que era un error. De hecho, entrando en el detalle, había un par de personas que te decían, él no es conservador. O sea, ni siquiera te estaban diciendo, me equivoqué. Yo quería que él fuera conservador y no lo era. O sea, un error a todas luces. Y me quedo con el testimonio de una señora que decía, me avergüenzo de haber votado por Trump. Creo que ese testimonio es clave para mucha gente que se avergonzaba por no haber ido a votar en la elección anterior. Y se sintió identificado con ese comentario. Bueno, Luis, tú que tienes que haber visto mucho Focus Group en tu vida, como que a ratos tenía un olorcillo a Focus Group, esto, como que las frasecitas claramente habían sido escuchadas muchas veces y estaban súper seleccionadas, el lenguaje, las palabras que usaban. Oye, pero bueno. Famosos verbatims que les dicen, son como esas frases que son te recorto tres que son representativas de un sentimiento popular. Sí. Oye, pero bueno, vámonos al otro lado, porque al final el personaje sacó varios millones de votos más de los que sacó la vez anterior, y vamos a ver ahora un spot de Trump, que primero vale la pena ponerlo en el calendario, es del discurso que él hizo el 4 de julio. Este video está publicado el 5 de julio, o sea, al día siguiente de la celebración de la independencia. Políticamente, en el momento en que la crisis después del asesinato de George Floyd está en su grado máximo, y ese es el setting, porque a lo mejor ya se nos olvida que en ese contexto este movimiento de derribar monumentos y estatuas incluía borrar de Mount Rushmore, esta montaña en que están, ¿cómo se dice? Los expresidentes. Claro, están esculpidos.
sostenían que había que borrar alguno de ellos. Es en ese contexto que hace este discurso que yo creo que fue el último momento ordenado, pensado, estratégicamente calculado y ejecutado, y muy bien logrado de Trump, que en general vivía en el caos su campaña. Y está lleno de detallitos, imágenes a ver si le encuentran una imagen en un momento muy específico que alude al derribamiento de las Torres Gemelas, pero con una sutileza gigantesca. Bueno, veámoslo, Cristian, estoy compartiendo este comercial que se llama Y lo mejor está por venir. And before the world, this monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Their legacy will never, ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand forever as an eternal tribute to our forefathers and to our freedom. We are the nation that gave rise to the Wright brothers, Harriet Tubman, George Patton, the great Louis Armstrong, Elvis Presley, Ella Fitzgerald. We settled the Wild West, won 2 world wars, landed American astronauts on the moon. Centuries from now, our legacy will be the cities we built, the champions we forged, the good that we did, and the monuments we created. America's destiny is in our sights. America's heroes are embedded in our hearts. America's future is in our hands. And ladies and gentlemen, the best is yet to come. And the best is yet to come. ¿Qué tal? Yo creo que está muy bien hecho. Es una de las pocas veces donde lo escuchás a Trump hablar de manera sentida. De hecho, a nivel ejecución estoy seguro que eso se grabó, que no es el discurso en vivo, que se grabó después con otro tono, porque nadie habla así en un discurso, está hablando de manera muy íntima. La verdad. Sí, pero curiosamente, Luigi, así lo fue. ¿Así fue? ¿El real? Sí. Mira que a veces graban una banda en vivo y parece que está en un recital y la parte del show de ellos está grabada aparte. No, esto fue todo casi religioso, fue una ceremonia muy simbólica, en fin. Me parece que está muy bien, y aparte porque nombra a Louis Armstrong, o sea, nombra artistas negros, o sea, toca todos los puntos que estaba bien tocar. Y estratégicamente, o sea, ¿qué estaba en la zona? ¿Eso lo hizo en la zona donde está, en el lugar donde está el Mount Rushmore? Sí, fue ahí mismo. Ese era el escenario. Era ese. Y definitivamente creo que lo mejor de su campaña, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Y apela un montón de signos patrióticos en el mismo spot. El mismo Mount Rushmore en sí mismo, pero los aviones de la Fuerza Aérea pasando por encima, que es una imagen típica de cada evento importante que vemos en Estados Unidos, transmitido por televisión incluso, esta imagen con los aviones de la Fuerza Aérea, y lo mezcla con estas imágenes pop de Louis Armstrong, de Elvis Presley. Exactamente, con un guiño también a la gente, a los afroamericanos. Pero yo quiero hacer una mención aparte al nombre del comercial y con la frase que termina Trump, que es: lo mejor está por venir. Yo creo que no existe candidato en el planeta que no haya ido a una reelección y que sea de administración. Es distinto un diputado, es distinto un senador, pero presidentes o alcaldes, esa frase creo que la hemos escuchado 153.527 veces. Vóteme de nuevo, lo mejor está por venir. De hecho, se la he escuchado acá en Chile un par
que iban a la quinta o sexta reelección, pero que todavía lo mejor está por venir. Es un buen recurso, parece. Oye, yo quiero anotar otra mezcla sutil y yo considero brillantemente lograda, porque este es un discurso celebrando la independencia, es un discurso de unidad, ¿no es cierto? Hablando del país, de la construcción común. Pero fíjate los detallitos y los mateos, vayan a verlo después de vuelta. Cuando dice, después de decir que llegamos a la luna, qué sé yo, dice, las ciudades que hemos construido, pero la imagen que muestra es de gente borrando grafitis de paredes. Acuérdense, esto fue pocos días después que estaba quedando la escoba en cuanto a ciudad americana. Las ciudades que hemos construido, la imagen era de gente borrando grafitis. Las imágenes que muestra de la policía, cuando habla de los héroes. Perdón, Marcelo, no te escuché. ¿Cómo? Que es algo que está muy de moda hoy día en el día a día en muchos países. Esto de borrar los grafitis, de los destrozos, de estos estallidos. Claro, pero en este contexto, además, en que se supone que es un discurso de unidad, sutilmente con esa imagen te dice, pero aquí están los buenos y están los malos. Claro. Cuando habla de héroes, muestra a la policía, o sea, de nuevo, tomando una posición políticamente fregada en ese minuto. Y las cosas que hemos hecho juntos, ayudando a otros, y muestra una imagen de un señor al que le están limpiando la cara, que claramente es de alguien que logró escapar del derrumbe de las Torres Gemelas. Entonces, lo evoca sin cruzar el umbral de la utilización política del episodio. Encuentro que ahí en esos detallitos hay alguien que se ganó muy bien la plata. Y que además, Darío, el tema central de este spot es un monumento y el reclamo de algunos sectores progresistas, extremos progresistas, que quieren derribarlo o modificarlo. Es un discurso que está muy presente hoy día en el día a día. O sea, hoy día en Chile, en este momento, probablemente no existe manifestación en que los manifestantes violentos no traten de derribar un monumento. Yo creo que eso no es tan patriótico en extremo como pensamos, sino que es algo que probablemente un porcentaje muy grande de la población no entienda, que existan personas tan ideologizadas que quieran derribar monumentos a héroes, a momentos históricos de cada uno de nuestros países, etc. Entonces creo que es un acierto. Sí, de hecho, en ese momento, como decía, en plena la muerte de este hombre que ahora no me sale el nombre, de George Floyd, derribaron cantidad de monumentos. Me lo acuerdo perfecto. Han tirado monumentos de tipos que se los acusaba de ser traficantes de esclavos. Sí. Era el tema. Y el reclamo de que se eliminen un par del Monte Rushmore. Sí, está muy... Yo creo, Luis, que la mayoría sensata de cualquier país entiende la diferencia de lo que haya pasado hace 100 años o 150 años y que los estándares son completamente distintos y no por eso exigir que voten un monumento a una figura histórica. Entonces yo creo que fue muy acertado el hablar de ese tema, el meterlo en la campaña. Oye, bueno, como aquí Trump, como se dice usualmente, se envuelve en la bandera y están estas alusiones a las tropas y los aviones y qué sé yo. Vamos a ver ahora uno contra Trump de la campaña de Biden y que esto fue una cuestión muy fuerte, sobre todo hacia el final de la campaña, que en el caso de Arizona le puede haber costado la elección, algunas de las cosas que aparecen mencionadas acá, que van al hueso a atacar a Trump en si es cierta o no su adhesión a las tropas. Entonces voy a compartir, Cristian, el siguiente. Ese es el cementerio de Arlington, del que están hablando.
Y no se lo mandó a decir con nadie, ¿eh? Yo creo que justamente spots como este eran la respuesta a todos estos spots que apelaban al patriotismo en la campaña de Trump, en que le querían decir, oiga, usted no me hable de patriotismo si dijo esto, esto, esto y esto. Y parte con una frase muy fuerte, que es que es dicta supuestamente por Trump, que es ¿por qué debería ir a este cementerio si está lleno de perdedores? Para mí, con esa frase se acaba. Es brutal, brutal. Sí, acá le están cobrando a Trump lo verborrágico y lo tira mierda que es constantemente. O sea, en algún momento, ese Twitter personal que nunca abandonó y que nunca pasó a ser y nunca usó el oficial, y en un punto te sale caro. O sea, las barbaridades que dice ese señor, te las cobraron, ¿no? Te las cobraron. Claro, tenía ese doble, por un lado marcaba la agenda completamente. Sí. País se levantaba una cosa, él decía una por Twitter y cambiaba el tema. Pero efectivamente, gratis no le salía. Oye, bueno, veamos uno para el otro lado ahora. Veamos un ataque, en este caso, desde la campaña de Trump a la campaña de Biden, en algo que al final del día es como un eco de esa frase que se le atribuye a James Carville, el director de la campaña de Clinton hace 14 siglos, eso de que it's the economy, stupid, que al final el tema que importa es el de la economía, y esto además es un spot hecho específicamente para Pensilvania, que todos sabemos lo que ha significado. Acá va este comercial que se llama Impacto. 1,000 Pennsylvanians' jobs gone. Billions in wages lost. 30,000 retail jobs history. And 14,000 manufacturing jobs closed down. So when Joe Biden says, would make sure it's eliminated, remember, he's talking about your job. America First Action is responsible for the content of this advertising. Joe Biden. De nuevo, directo a la yugular y al bolsillo, ¿no? Sí. Pero para lo que dice que va a cortar al principio porque no se vio ahí bien, pero que va a terminar con fracking, que es esta tecnología de extracción de petróleo por la vía de meter agua a presión y sacar. A ver, tiene un montón de cuestiones éticas. Es como que acá en un momento hubo gente que se opuso. Te voy a poner un ejemplo similar. Te digo, voy a terminar con las corridas de toros. Un montón de gente dice, está muy bien, es un deporte que está de hace 5 siglos, pero después sale otra persona a decirte, pero ¿sabés la cantidad de economía que mueve la corrida de toros? Toda esa gente que se llena, es un atractivo turístico, y ahí se empieza... Como candidato está muy bien que uno diga voy a terminar con el fracking, porque hay un montón de cosas que están mal del fracking, pero también te puedo decir, claro, it's the economy, stupid, como dijiste recién. Ahí es el choque entre la ética y la economía que es bravo, pero de nuevo, es como que él diga voy a terminar con voy a terminar con los secuestros. Está muy bien. Y otro te diga, pero ¿sabés que los secuestros son muy importantes para la economía? Es como, es complejo, ¿no? Es complejo. Creo que se aprovecharon de algo que en campaña está muy bien decir, con algo muy concreto que es, hay un montón de gente que trabaja de esto, hermano. Así que no te metas ahí. No te metas con el petróleo. ¿Sí? Pero claro, uno en campaña va por las cosas en general más humanísticas, y más en el caso de Biden. Es así. Sí. Oye, bueno, Biden, les quiero mostrar el que yo considero es
de los spots centrados en Biden, probablemente el mejor. Yo no sé cuán conocida es este aspecto de la historia de Biden, es que él fue electo senador muy joven, a los 28, 29 años, una cosa insólita. 29, claro. De hecho, él fue precandidato presidencial en la primaria demócrata el año 74, 77, 78, por ahí. O sea, mucho rato, pero en fin. Pocos días, pocas semanas después de ser electo, en un accidente automovilístico fallece su señora y una de sus hijas, creo, y queda herido otro. Entonces la relación de Biden con sus hijos, que salió a colación ahora por razones políticas y acusaciones de corrupción, con plata de los rusos, de los chinos, qué sé yo, aquí está presentada de una manera completamente distinta, y yo lo encontré notable, y es de los spots centrados en Biden, más notables que yo vi, así que se los voy a compartir. El spot se llama 4 horas. He took the train 4 hours every day so he could have breakfast with his boys in the morning and tuck them in at night. People in Washington didn't get why Joe Biden would travel all that way. But in neighborhoods all over this country, there's no distance parents won't go for their kids. Never underestimate the power of family or the sacrifices people will make for their children. That love, that hope, that determination, that's what fuels the American dream. It's why you stay up paying bills, sign up for that extra shift, worry about schools and healthcare. When Joe Biden traveled those 4 hours, he wasn't just going home for his kids. He was going to work for them too, just like he will for yours. No sé ustedes, pero yo lo encuentro genial. Es muy bueno. Porque en el fondo, tanto que se habla de la empatía, de producir identidad entre la gente y sus candidatos, este comercial más que 4 horas se debía haber llamado papá o mamá. O sea, a él lo escriben como un papá, haciendo lo que un papá hace por sus hijos, además siendo viudo, papá solo. Yo lo encontré absolutamente notable, y creo que no menciona a Trump, de hecho. Debe haber sido probablemente de los comerciales de la campaña, Darío, que los publicistas de Biden más felices tienen que haber estado de haber esto, porque era un spot positivo, que no estaban atacando a Trump. Y yo creo que recogía una de las principales críticas, que era más o menos unánime lo mal candidato que era Biden. Como esta elección se trataba de Trump, y siempre se decía que Biden era muy mal candidato, creo que aquí recogía unos pocos elementos que lo transformaban en un buen candidato, que era su historia de vida. Como bien decías tú, la señora con una de sus hijas muere antes de que él asumiera, después de haber sido electo, después de la elección, pero antes de asumir, y quedan sus 2 niños pequeños hospitalizados. De hecho, a él se le permite asumir el cargo desde el hospital donde se encontraba cuidando a uno de sus hijos. Por lo tanto, esta historia era muy conocida por los americanos y tenía un valor muy importante que había que poder destacar. Y para mí el gran acierto, con esto termino, era que, a diferencia de un político típico, no se quedaba en destacar estas 4 horas que él tenía que recorrer todos los días entre Washington y su casa en Wilmington para poder darle desayuno a los hijos. Y no lo elevaba a categoría de héroe, sino que lo empataba con el ciudadano común, que todos los días tenía que hacer un recorrido bastante similar, y probablemente no con el glamour de ir de Washington a Wilmington, sino lo que en cada uno de nuestros países vemos arriba de un bus, de una micro, de un metro, etc. Muy buen punto. Si soy héroe es porque soy como ustedes. Dice sí, sí. Y no solo te empata a un ciudadano común, sino que empata a todo tipo de persona, seas del partido y del color político que seas, porque el tema familia, o sea, un conservador puede hablar de familia y está bien, un demócrata lo mismo. La familia es
es irrefutable. Es como un concepto que no es ni el bien ni el mal, no importa lo que pienses. Cuando hablas de familia, la familia cruza todos los colores políticos y las opiniones. A mí lo que me parece interesantísimo es eso, que hayan ido al pasado con un candidato que la mayoría de los jóvenes, digo, la gente de 30 para abajo, decía, ¿quién es este viejo? O sea, no sé, o sea, este viejo, ¿quién es? O sea, me contaste la historia de un señor que aparecía, lo que tú decías, lo que más se criticaba era, este viejo, ¿quién es? Qué mal candidato. O sea, se lo acusaba como de que ya estaba senil, y sin embargo te cuento esta historia y digo, mirá, no es ningún viejo, mirá la que hizo, ¿no? O sea, sí, le agregaron, para mí le agregaron juventud y humanidad a un señor que, bueno, efectivamente tiene sus años, y había que mostrarte que no era un viejito y nada más. Claro, claro. Oye, de hecho, les doy el dato a los que les gusten mucho estos temas. Robert Frost, un periodista legendario, Sí. que fue el de aquella entrevista a Nixon que dieron origen a una película muy exitosa. Claro. Bueno, Robert Frost entrevistó a Joe Biden el año 70 y de nuevo, no me acuerdo, no sé si 75, pero en época de primarias de una elección demócrata de los 70, la primera vez que quiso ser presidente. Lo entrevistó y a las 2 semanas Biden se bajó de la primaria. Y esa entrevista nunca vio la luz. Hay un podcast, junto con suscribirse a Nada Urgente, pero llámame, en Spotify o en Apple Podcast o donde quieran, busquen The Frost Tapes. Y hay una entrevista, está esa entrevista que se hizo pública recién ahora, este año, en que sobre todo el principio, que habla de esa época, es muy notable. Y dice algunas cosas, Biden, que vale la pena escuchar sobre lo que significa ese momento en la vida de alguien que pierde a su señora, que pierde parte de su familia, el contraste entre eso y el éxito político, en fin. The Frost Tapes se llama el podcast. Oye, comparto otro video y aquí nos vamos a Trump ahora, y a cómo la campaña de Trump trató de enfocar esta coyuntura entre el COVID y la economía. De nuevo, it's the economy is stupid. ¿Y qué significaba esto en el contexto de la campaña? Race for a vaccine. The finish line is approaching. Safety protocols in place. And the greatest economy the world has ever seen coming back to life. But Joe Biden wants to change that. I would shut it down. Why would we ever let Biden kill countless American businesses, jobs, and our economic future when President Trump's great American comeback is now underway? I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Yo tengo la sospecha de que esta línea de campaña de Trump fue mucho más exitosa de lo que nos imaginamos. La lógica de que, con razón o sin razón, desde la perspectiva de cómo abordar la pandemia, que esa es una discusión en sí muy valiosa, este supuesto de que Biden iba a volver a cerrar la economía y frenar la recuperación económica. No sé cómo la ven ustedes. Yo creo que sí, y porque por lo menos tenías una mitad de la población que estaba de acuerdo con esa manera de encarar la pandemia, con la manera Trump, con la manera de no cerrarse. Y de hecho, yo creo que, de hecho, parte de esta estrategia de él fue decir que se infectó COVID, que para mí nunca se lo infectó. ¿No? Momento. Tenemos un momento aquí. Culmine la historia del podcast. Ha surgido... Aquí vienen los terraplanistas. Ha surgido la teoría de la conspiración. A ver, hagamos el censo, Luigi. ¿El hombre llegó a la luna? No. La Tierra es plana. No, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Pero COVID
Y si hay vacunas, ¿te vas a vacunar? Trump. Sí, no, me voy a vacunar. No, pero realmente fue genial lo de. Yo cuando lo vi salir a Trump a los 2 días de estar internado diciendo, no me pasó nada, estoy genial, y encima hablando bien de los medicamentos que él promocionaba, diciendo, me pareció espectacular. Y ahí dije, claro, este tipo me está demostrando. Para vos, fíjate qué casualidad, que 2 de los que conocemos presidentes que estuvieron en contra de las cuarentenas, el otro fue Bolsonaro, también Bolsonaro se lo agarró, y salió caminando como cualquier señor. Pero lo de Trump fue más llamativo, porque ¿cuánto estuvo? 2 días. 2 días. Más, 3 y medio, claro. 3 días. Y salió diciéndote, no es nada de esto, es una locura cerrar la economía por esto. ¿No? Miren cómo estoy mejor que antes. The Great American Comeback. Marcelo. Sí, yo creo que existía bastante polémica en si se había manejado bien o mal la crisis del coronavirus en Estados Unidos. De hecho, era muy atacado por la campaña Biden. Yo personalmente creo que a Trump le hubiera gustado tratar de obviar el tema en la campaña, pero era imposible. Una campaña presidencial en medio de la pandemia más grande de la historia no podía no tocar el tema. Y su arista por el lado donde él tenía que atacarla era claramente esta, era la recuperación económica. Además que Estados Unidos venía con un envión económico antes de la pandemia importante. Y la pandemia le echó por tierra todo este crecimiento, entonces él en algún momento tenía que decir, ojo, estamos volviendo, y hay otros que quieren cerrar la economía, entonces creo que tenía que hacerlo sí o sí, y aprovechó la arista que para él era el lado positivo, que era la economía. Queremos abrirla versus los que la quieren cerrar. Yo creo que ahí terminó fregando, sin embargo, Trump, porque efectivamente hasta marzo la economía gringa ha ido para arriba, la gente se lo reconocía a Trump. Sí. Todo indicaba que tenía un altísimo, con lo que sabemos ahora, con todos los votos que sacó, yo creo que es razonable suponer que habría ganado la elección, pero da lo mismo eso. La gente no le echaba la culpa, entendía que la economía se echó a perder por la pandemia, pero llegó el punto en que la gente decía, si no controlamos la pandemia, no hay cómo recuperar la economía, y es ahí donde la incompetencia de Trump le pasó. La incompetencia ante la pandemia le pasó la cuenta por el estado de la economía. Se le dio vuelta la torta, creo yo, el argumento económico a Trump. Un porcentaje de gente que creía que era más fácil volver a la normalidad con Biden, con alguien un poquitito más competente en el tema, pero en fin. Oye, hay una línea que se repite. Tiene que ver con uno de los primeros comerciales que vimos, ese que decía, si usted está arrepentido, no se preocupe, no es el único, ¿cómo era? Si quiere cambiar de opinión, no está solo. Bueno. Este que les voy a mostrar, yo lo encuentro notable por varias razones. Primero porque, de hecho, se llama Man, en clave de macho, en clave de hombre rudo, de vaquero, del que anda en camioneta, que caza, que trabaja en el campo, de esa cosa ruda de la relación entre los papás y los hijos. Es un comercial hecho claramente para un público conservador, culturalmente hablando, con una voz que está hecha, yo no sé si es Sam Elliott o alguno otro de estos narradores que los republicanos siempre han elegido para sus grandes comerciales. O sea, esto es hecho para un público que vota por la derecha en Estados Unidos. Veámoslo, yo lo encuentro, es de nicho, pero yo lo encuentro muy, muy eficaz, así que se los voy a compartir. Acá va. Our dads weren't perfect, but they did their best to raise us to be good, to be honorable, to be men of family and faith. But above all, they taught us to own up to it when we did something wrong. No, I don't take responsibility at all. Let me go. I don't wanna be your hero. We may have thought we were doing the right thing in 2016. Be a big
But it's clear this isn't the America we voted for. Your masquerade. We made a mistake. I don't wanna be a part of your parade. So it's time to own up, to be the men our dads raised us to be, and the fathers our sons need us to be. Because they're watching us the way we watched our dads. It's our turn to set the example. Vote for change. Vote for our sons. Vote for Joe. The Lincoln Project is responsible for the content of this app. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien al público que apunta. Increíble. No hay una mujer en el aviso. Nada, es machote, pero es machote en contacto con los sentimientos, ¿no? Sí. Pero aparte mezcla un poco de todo, me parece increíble, porque tiene el concepto de aceptar que te equivocaste, como decías que tiene el primero, y que Trump no lo acepta. Tiene también de lo de Biden como padre, porque al final aparecen imágenes de él de padre. Mezcla un poco de todo, pareciera como el aprendizaje, no sé en qué época salió si hacia el final o hacia los comienzos de la campaña, pero parece que toma un poco de todo lo que se fue haciendo y además le apunta a un público claramente, como decías, conservador. Me parece muy bien logrado ese spot, la verdad. Muy bien. Sí. Yo creo que este spot lo que busca es decir, usted que es blanco, que vive en Montana, que valora a su familia, que valora los símbolos del país, igual puede votar por Biden. Sí, claro. No, yo creo que es un dardo, no debajo de la línea de flotación, es un combo debajo del cinturón. Total. Porque define hombre no como el que juega deportes rudos con los hijos, ni nada, sino como el que es capaz de reconocer sus errores. Esa es la definición que plantea de hombre. Pará. Y además, ¿qué te muestra como error? Te muestra muerte, porque es lo primero que te muestra, muerte en la pandemia a partir de no haber tomado las decisiones necesarias. Imagen brutal. Es brutal, el tipo en el hospital muriendo, ¿no? A alguien se le murió la mamá, alguien así, ¿no? Claro. No, genial. Y hay una frase ahí entre medio enterrada que dice, porque tus hijos te están mirando. Sí. Esa frase es pesadita. ¿Eh? Y esas voces son hermosas, esos locutores, actores así, a mí me encantan cuando escucho esas voces texanas. me gusta mucho. Yo creo que es un imitador de Sam Elliott. Tú sabes que al comienzo de Big Lebowski, sí. Y el que no la haya visto, problema de él, porque no se puede ir por la vida sin haber visto el gran Lebowski, el comienzo de una narración, sí. Mientras con la bola girando de Tumbleweed. Y el que narra eso es Sam Elliott. Y el que no haya visto Roadhouse o alguna de esas otras historias épicas. Y los republicanos en el 2004 querían a Sam Elliott para grabar un comercial muy especial. Y no sé qué les pasó a última hora, se les enfermó y qué sé yo, y lo terminaron reemplazando con, y no sé si será Kelsey Grammer, ¿cómo se llama el gallo de Fraser, el actor? Pero como dices tú, de esas voces que están ahí en ese registro y para ese público. Esto era el Lincoln Project también, al final no me fijé, y tú te preguntabas por la fecha, ¿sí? Lincoln Project, para los que nos están escuchando, era este grupo de republicanos que llamaban a no votar por Trump. Claro. Pero te digo, han logrado de las piezas más mejor, estratégicamente hablando, mejor logradas, porque para mí dieron en la tecla en varias cosas los del Lincoln Project, ¿eh? Como, o sea, se nota que entendían
qué pensaba un republicano y dónde darle justo. Sí. Oye, bueno, vámonos a un pro-Trump ahora. Nos quedan 3 por comentar. Y este es muy sorprendente para muchos, incómodo para muchos, porque implicaba cruzar un umbral no cruzable. Biden, quizás la frase más desafortunada de todo el año en política. En Chile, bajo la ley Zamudio, esa frase Biden es delito. Cuando él le dijo a alguien de color, le dijo, no, si tú estás dudando de si vas a votar por mí o por Trump, quiere decir que no eres negro, le dijo. Claro, tal cual. Esto de que era como dogma. Bueno, una de las cosas que impulsó el gobierno de Trump y que le valió harta visita a la Casa Blanca de figuras icónicas de la cultura afroamericana, fue una reforma legal básicamente para permitir que gente que estaba condenada por microtráfico de marihuana y cosas por el estilo, que son cientos de miles, salieran en libertad. Y en ese contexto se inscribe este comercial que les voy a compartir, que se llama Trump Got It Done, lo hizo. I'm free to hug my family. I'm free to start over. This is the greatest day of my life. My heart is just bursting with gratitude. I want to thank President Donald John Trump. Woo! Thank you. I'm Donald Trump, and I approve this message. Como que te rompe los esquemas, ¿no? Los prejuicios y qué sé yo. Qué loco, Silencio. porque bueno, claramente el testimonio, salvo que ella sea muy buena actriz, se ve muy real, muy convincente. Esa persona es real. Realmente la sacó en libertad. Claro, y me llama la atención porque vos tenías en ese mismo momento a George Floyd siendo asesinado por la policía y él liberando afroamericanos. O sea, era como... O sea, puede ser considerado muy hipócrita o muy efectivo. Muy efectivo. Claro. Interesante. Además que fue un esfuerzo político muy transversal. Fíjate que detrás de esto hay varios, no mitos, como se dice, pero varios prejuicios. Los que partieron con esta campaña de Criminal Justice Reform y le pusieron mucha plata y convocaron políticos transversalmente, fueron los hermanos Koch, que son vistos y pintados desde la izquierda como Mr. Evil. Fueron ellos los que impulsaron esta campaña y tenía algo que ver con una acusación que le hacía Trump a Biden de que en no sé cuántas décadas en Washington no había hecho mucho. Esto de Trump Got It Done era un eslogan que usaron en varios temas distintos, de al final hacer cosas en lugar de hablar, pero efectivamente, como dices tú, este año, con todo lo que ha pasado, ha tenido un impacto completamente distinto. Los 47 meses versus los 47 años que Biden lleva en Washington. Claro, ese es el tema que repetía a cada rato. Creo que este spot respondía a una estrategia que era muy necesaria en la campaña, que era parte de los dos audiencias que había que acortar mucho la votación con respecto a la elección pasada, que eran los afroamericanos y los latinos. Y claramente era un guiño a la población afroamericana. Oye, a propósito de latinos, veamos uno... Pero volviendo sí, antes de esto, era con lo visceral que había sido todas las manifestaciones afroamericanas. O sea, cómo él podía... Me llama la atención, yo veo a esa señora y le creo. O sea, logró realmente que tras darle la libertad, no saber por qué delito estaba presa. Por tráfico
droga. Sí, microtráfico de coca, ponele, bueno, pero digo, lográs que realmente creas que así como hay gente muy enfadada con Trump, también hay gente que lo ama mucho de verdad, o sea, porque no es lo mismo decir que mostrar a alguien, te la pasabas viendo afroamericanos, pero enfurecidos con este hombre, y de repente aparece una señora completamente agradecida y llorando de agradecimiento. No es fácil lograr tremendo sentimiento en una campaña política. Sí. Y que te contradice el ambiente dominante. Sí. Oye, bueno, Marcelo apuntaba que otro de los supuestos es que los latinos tenían que estar contra Trump por todo el tema de la muralla y sobre todo la retórica de la primera campaña. Les voy a compartir que se llama Por Trump. ¿Ah? Porque la comunidad latina no dice Trump, dice Trump, como con no. Me imagino que estoy compartiendo, sí, aquí va. Por Donald Trump, la buena vida, por Trump, la economía, por Trump, hazlo por tu familia, latinos por Donald Trump. Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. ¿Qué tal? ¿Ah? Muy gracioso. Y esos puentes de Key Biscayne frente a Miami, o sea... la primera imagen que con el puente de Key Biscayne y la música así, pensé en Scarface, en el comienzo de Scarface. O Gloria Estefan, era eso. De hecho, ¿quién cantaba? Era una voz muy Gloria Estefan. Claro, la imagen de Miami era claramente eso, cuando decían que el voto latino sobre todo al que apuntaba Donald Trump, era el voto latino cubano y venezolano, que era un voto latino más ideológico que el que había llegado de México o de Centroamérica por razones económicas, por sobre el que había llegado por razones políticas. Ajá. Oye, esto es al nivel para mí de la primera señora, la señora que quería compartir. Es muy, muy bizarro. Muy bizarro. O sea, no sé si realmente alguien lo puede tomar en serio, pero los resultados hablan. O sea, no sé. Florida la ganó. Florida la ganó. La ganó bien. A mí un amigo me decía que cuando hacían casa a casa en Florida, las encuestas daban por ganador a Biden, por harto. Y casi nadie te decía que iba a votar por Trump, pero alguien les dijo, pero fíjense en todas las casas que tienen una banderita de papel puesta en la casilla de correo que tienen al frente de todas las casas. Todas las casas que tienen una banderita en el fondo, esa es la manera en código de decir que te van a votar por Trump. Parece que era cierto porque terminó ganando. Y el spot, dentro de todo el tono como muy cliché, ¿eh? La música, pero al final te dice por la familia, por la economía, o sea, te marca los puntos relevantes para esa comunidad. Yo no recuerdo, Darío, el resultado final en la primaria, en la primera elección de Trump. A mí me tocó estar algunos meses antes de la primaria en Miami y todavía me acuerdo, me llamó mucho la atención al escuchar la radio local, radio latina, radio en español, en que le preguntaban a los auditores con llamadas muy rápidas, ¿por quién va a votar usted? ¿Por Trump o por Marco Rubio? Y en ese programa debo haber escuchado unos 30-35 minutos y fue abrumador cómo los latinos decían que iban a votar por Trump sobre Rubio. Cuando yo pensaba aquí, pero obviamente, ¿dónde Rubio tiene que arrasar? Y el argumento de todos era el pasado empresarial de Donald Trump. Y ahí hay algo en el que llega al país buscando oportunidades laborales, buscando una mejor vida en lo económico. Es muy valioso para él el pasado empresarial de este gallo emprendedor que logró construir fortuna y que si lo logró construir para él, ¿por qué no lo va a lograr construir para el país entero? Y no me acuerdo cuál fue el resultado, pero
La economía. No, yo creo que ganó Florida también el 2016. Oye, bueno, yo tengo un último comercial de esta campaña que mostrarles. Es de Biden. Es cortito. Bueno, se los muestro y después lo comentamos. If I lose to him, I don't know what I'm going to do. I will never speak to you again. You'll never see me again. I'm Joe Biden, and I approve this message. No, repitámoslo, ¿no? Porque es muy corto. Bueno, aparte esto estaba tuiteado. If I lose to him, I don't know what I'm going to do. I will never speak to you again. You'll never see me again. I'm Joe Biden, and I approve this message. Oye, pero espérate, quiero lo había visto sin el cierre y lo había visto solo el extracto de I will never speak to you again. Y él tuiteado desde la cuenta de Biden diciendo I'm Joe Biden and I approve this message. Oye, pero miren, la promesa. Hay algo notable, creo que estoy compartiendo todavía pantalla, ¿no? Eso fue post elecciones, ¿o no? Eso fue ahí cuando se estaba ganando. No, fue la campaña. Sí, pero este es el 23 de septiembre. Mirá. Sí, pero miren, lo notable, y esto lo invito a los campañólogos que tengamos acá, nos está cargando la página. Busquen este videito, porque los comentarios que hay hacia abajo, me imagino. Eso, no, es un posgrado en lo que son las campañas modernas, porque los primeros 100 comentarios, y claramente ahí hay una mano profesional, son contestándole a Joe Biden, con 100 argumentos distintos. O sea, eso no, lamentablemente no está recargando la página, pero te aseguro que eso no es improvisado, que alguna mano profesional está dedicada a, desde 1000 ángulos distintos, decir que Biden no entendió el chiste. Mira, léanlo, porque de verdad yo lo encuentro genial. Igual que son las campañas digitales hoy. Sí, total. Volviendo al tema de lo caro, así como en su momento la lengua de Trump le hizo muy bien y lo convirtió en una... O sea, de hecho, en los debates era como decir, uy, lo mataste a Biden, lo mataste, lo liquidaste. Cómo tranquilamente todo eso se puede usar en su contra, al mismo tiempo que le hace muy bien. O sea, las barbaridades que dice, como esa campaña que vimos antes, de todos los dichos de él hablando mal de los soldados del cementerio. Es peligroso ser tan verborrágico, es muy peligroso. No sale gratis. No, claro. No sale gratis. Oye, bueno, en rigor la campaña no ha terminado. Siguen contando votos. Siguen contando en Georgia. Siguen contando votos. Como que la cosa está políticamente más o menos resuelta, pero el proceso tiene que concluir. Yo esta conversación, Luigi, no quiero concluirla sin preguntarte por una... Saliendo de Trump y Biden, digamos, pero por una campaña tuya, una de las muchas que has hecho, a ver si nos puedes contar qué significó profesionalmente este spot que te quiero mostrar y qué nos pueden contar al respecto. Así que voy a compartir. Estás viendo este pianito acá, con esto a lo mejor ya reconoces de qué spot se trata. Este es de, entre paréntesis, pónganse a buscar los que nos ven los comerciales de Access, tiene unas cosas absolutamente increíbles. Pero bueno, te quería preguntar por este en particular, veámoslo y después lo comentamos. You fry an egg without breaking the yolk. You level tables using just some cardboard. Yet nobody can find a rhyme spelled faster than you. And you have that
amazing skill to fold fitted sheets. You speak un poquito español, and no plan ever died on you. Boy, you're good at chopping onions, you won't shed a tear. You are not just a pretty hairstyle, not just a great hairstyle. You are not just a pretty hairstyle, not just a great hairstyle. Me encanta ese comercial, lo recuerdo con mucho cariño. Esto es una Primero, campaña global, ¿no? muy, muy global. De hecho, no fue para Argentina, fue para Europa y Estados Unidos. Y no, desde la marca y desde lo cultural, lo que teníamos que romper, que era interesante, era con que si te arreglabas mucho el pelo, no eras un hombre. Esto es muy parecido a lo que pasa, a algunos de los mensajes que vimos recién en política, ¿no? Si sos un hombre, aceptás tus errores, como esas máximas. Bueno, y había una máxima hasta que aparecieron todos los jugadores de fútbol con corte de pelo así, en que si te arreglabas mucho el pelo, no eras muy hombre. Entonces acá... Sorry la interrupción, Luis, acá había un comentarista que falleció, Bombalé, que era un personaje, y una de sus líneas de comentario era sobre futbolistas que se dedicaban mucho al pelo. ¿Ah? Y hacía siempre un contraste, como que había una relación inversa entre lo sofisticado, el peinado, y lo malo, y lo bueno que era para la pelota. O sea, era lo uno y lo otro. Pero viste ahora lo que vos ves salir al equipo a la cancha y decís, mamita, ¿tuviste? O sea, bueno, igual ahora todo tiene el mismo corte, pero el mismo. Pero bueno, en ese momento teníamos que romper con esta cosa de, bueno, no sos muy hombre si te arreglás mucho el pelo. Y nosotros teníamos productos para la gente que se arregle el pelo, queríamos promover que se arreglen el pelo. Entonces salimos con esta campaña que decía, yo no soy solo un peinado bonito, sería traducido al español. Dice, yo soy muy hombre y hago todas estas cosas, que esas cosas igual eran tonterías, como sé nivelar una mesa con un cartón, sé hacer un huevo frito sin que se rompa la yema, eran como tonterías. No, y lo que es memorable de esa campaña es, esa canción está basada sobre una letra de James Blunt, es una canción de James Blunt, la que dice, You are beautiful. Y que cuando iniciamos a pensar la campaña, y de hecho ya se estaba filmando y todo, ya estaba hecho el boceto sobre esa canción. Y se presupuestó, como se presupuesta cualquier compra de una música, diciendo, bueno, ¿cuánto me cobrás por usar tu música? Y ahí ha pasado un número que era lógico, que eran como $200.000, pero después le mandaron la letra. James Blunt no sabía que había que cambiarle la letra y decir todas esas pelotudeces, entonces dijo, no, 200.000 no, 1,5 millones de euros. ¿Cuánto? 1,5 millones de euros. Por Dios. Y ya había sido testeado en todos lados y te había dado genial y todo el mundo decía no, y la parte de la música, dijeron, bueno, habrá que poner 1,5 millones de euros, qué sé yo. La parte fue que era, pero tú cobrás comisión sobre el valor del... No, ojalá. Te juro que a mí me dolía que 1,5 millones de euros se vayan así en eso, porque era como... Porque de hecho, aparte, no todo el mundo reconocía la canción tanto. Claro, bueno, James Blunt supongo que se echará estas cremitas ahora, esta gel. Y aparte me acuerdo que Estados Unidos, ya que estábamos hablando de la campaña, le representaba un mercado que él no quería exponerse de esa manera. Porque recuerdo que era para Europa, creo que había dicho 600.000. Estados Unidos, 1,5 millones, olvídate. O sea, era como que los destroces en el mercado más importante para él. Pero bueno, eso te pasa por jugar en las grandes ligas, ¿no? Total. No, de hecho, debe ser uno de los comerciales con mayor presupuesto en mi trabajo. Sin duda, un montón de dinero. Está bien, genial. Oye, bueno, yo no sé si hay que esperar al final de la campaña o formal a que se irá a producir esa llamada de Trump a Biden reconociendo el resultado. ¿Qué creen ustedes?
No, Yamal, yo creo que no va a haber de ninguna manera. No, ¿verdad? Ya. No, yo creo que cuando se dice que Trump es un mal perdedor, o es un mal perdedor o está convencido que le hicieron trampa, pero yo creo que esa llamada no va a existir. Ya, No, o sea, para tú- mí tampoco. Aparte, imagínate que ya para ese entonces va a estar divorciado de Melania. ya. Ya está deprimido en un pozo total. ¿Cómo no hicieron una campaña con el tema de Melania y la manito? ¿Cómo Biden no hizo? Y las tocaditas de mano. Eso era para hacer una. Sí, pero es que ahí Biden se exponía a que le sacaran otra cosa. Hay un gran número de imágenes y clips, sobre todo redes sociales, de Creepy Joe, esta cosa que tenía que aparecía por detrás de señoras, señoritas y gente en el escenario. Sí, yo creo que ahí Joe no se quería meter porque... Ahora, ¿viste en el comercial de los latinos cómo usaron el tema del bailecito de Trump? Bueno, el bailecito había sido muy, muy popular, lo usaron a su favor. Creo que en el fondo todos han intentado, como es lógico, pero en política más que en publicidad tradicional, han intentado hablarle a la gente, o sea, demostrar que no son lo que... O sea, más que convencerlos por argumentos positivos, es convencer de que, hey, no soy lo que crees que soy. O sea, no soy... O sea, tú que crees en estas cosas, me puedes votar a mí. Todos era intentando ganar públicos diferentes, ¿no? Como, o sea, en general, siento que no fueron argumentos positivos hacia ellos mismos, sino como tratar de contrarrestar negativos. Hey, yo no soy un viejo que no conoces, soy este señor que tiene toda esta historia y que es padre igual que tú. Hey, yo no soy un señor que odia a los negros, soy un señor que deja negros en libertad, ¿no? Como de dar vuelta a imágenes negativas más que construir desde el lado positivo. Esa es la sensación, el balance que veo finalmente. Y yo creo que para terminar con la cantidad de votos que obtuvo, yo creo que hay harto de eso en el Estados Unidos real, en que yo creo que lo que nos llega por los medios de comunicación, por redes sociales, es más la caricatura que lo que los mismos americanos perciben de la realidad, porque si no, bajo otras circunstancias uno no se explica que pueda haber obtenido la cantidad de votos. O sea, yo me acuerdo del día de la elección, lo comentábamos con Darío, los más progres acá en Chile, ese día, sin que la elección estuviera terminada, pero no podían creer el resultado que estaban viendo. O sea, para un progre en Latinoamérica, Trump iba a sacar 2 o 3 votos. Nadie sensato podía votar por Trump. Y nos dimos cuenta que parece que había harto de caricatura, y lo que acabáis de explicar tú es lo que al norteamericano medio le llegaba. Claro, es que totalmente, acá te llegan la caricatura, los memes, por eso tenés una idea errada de lo que la gente siente allá, totalmente. Yo que soy más de consumir eso que, honestamente, yo todos estos comerciales no los había visto en el momento en el que ocurrieron, alguno que otro había visto igual, pero sí, mi contaminación respecto de Trump es por toda por todo el humor, porque es un personaje también que da para hacer un montón de esos chistes. Pero Claro, es muy caricaturizable. Muy caricaturizable. Sí, sí. Bueno, jóvenes, gentes, como dice don Luigi. Gente. Hola, gente. ¿Cómo están, gente? Hola, gentes. Oye, bueno, estoy usando mucho la gente para tratar, viste que está con estas cosas del género, que se habla a las mujeres, a los hombres. Entonces, gente engloba, para no tener que hablar con E o con X o con arroba. La E la trae de fábrica, gentes. Sí. Claro, yo la trae de fábrica, digo, hola, gente. Y supongo que tendrá que ser gentes con la E con 3 palitos rojos, como ¿eh? Ya, gentes, se pasaron. Gracias. Yo muy divertido este material. Gracias. Gracias a mí. Chao, Luigi. Gracias por invitarme. Un abrazo grande. Nos vemos, que estén bien. Chao.